¿Qué tal? Buenas noches a todos mis hermanos. Vicky, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, Vicky. Buenas noches a todos. Araceli, buenas noches. Buenas noches a todos. GTMelo 39 y Yara Torres se unieron. Buenas noches, Linda, buenas noches. Simón Salgado, buenas noches. Marinita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Sí? Buenas noches a todos. Rocío, ¿qué tal? Chema, qué gusto saludarte. Lulú, ¿qué tal? Buenas noches. Rosario, ¿qué tal? Alejandro, qué gusto saludarte, Ale. Berta, Pidio y Malena. Buenas noches a todos. Pues vamos a orar, mis hermanos, vamos a orar para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, Beatriz García Morales, ¿qué tal? Sí, mi esposa ya se conectó. Pati, ¿cómo estás, Pati? Briseño, ¿qué tal? Gracias, Ale, que Dios nos siga guardando. Buenas noches a todos mis hermanos, qué gusto que estemos aquí para saludarnos, para crecer espiritualmente, recordando que es Dios quien nos da un crecimiento espiritual, es Dios quien se encarga de darnos el crecimiento y ese crecimiento lo da siempre a través de la palabra de Dios, porque estamos en un pacto que es maravilloso, maravilloso. Si es que vamos a orar, Padre mío, Creador del cielo, de la tierra, cierra ahí tus ojos y ora al Padre de nuestro Señor Jesucristo, al Padre de gloria, al Dios del universo, al Creador del cielo, de la tierra. Ponemos en tus manos nuestras vidas, Señor, pidiéndote que sigas obrando en nosotros, Padre, obrando en nosotros por tu precioso Espíritu que hiciste morar en nosotros. Gracias a que nos santificaste en el Espíritu para obedecer, Señor, y ser rociados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, mi Dios omnipotente, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estamos? Dolores, ¿qué tal, Lolita? Buenas noches. Katy Camarillo, buenas noches a todos. Bueno, vamos a terminar, ya bueno, no termina siempre, podemos seguir viendo la palabra de Dios porque es infinita, nunca termina. Tú puedes estar leyendo este libro de la palabra de Dios todo el tiempo y siempre tendrás nuevas revelaciones porque es un libro vivo donde Dios nos habla la palabra de Dios. Amén. Así es que decíamos el día de ayer cómo Dios, al ver que el hombre a través del mandamiento no pudo cambiar, es decir, el hombre le dio Dios le dio la ley al hombre para que lo obedeciera, pero en su presencia Dios ya lo sabía, o sea, Dios sabía que el hombre no iba a ser justificado por sus propias obras, ¿no? Y mira, dice aquí en el libro de Gálatas, abre tu Biblia ahí en el libro de Gálatas, ¿sí? En Gálatas 3, vamos aquí al libro de Gálatas 3, dice Gálatas 3:8, y la escritura, o sea, la palabra de Dios, previendo que Dios había de justificar por la fe, ¿sí? A los gentiles y a los israelitas también, ¿sí? ¿Qué tal, maestra Zambrano? Que previendo, dice, y la escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Así es que
Así es que a través de la palabra de Dios, Dios nos limpia, Dios nos da el crecimiento. Mira, el Señor Jesucristo se los dijo a los discípulos en Juan 17, se los dijo de la siguiente, Juan 15, perdón, Juan 15 dice, Juan 15:3, les dijo a los discípulos, ustedes ya están limpios. ¿Por qué están limpios? Por la palabra que les he hablado. Entonces, la palabra de Dios es la que nos da el crecimiento, la palabra de Dios es la que nos transforma, la palabra de Dios, que es Cristo mismo, al tener al Espíritu Santo. Mira, hay una cosa muy, muy importante. Cuando tú naciste de nuevo, la palabra de Dios entró en ti, ¿sí? Si dices, si me cuesta trabajo entenderla, me cuesta trabajo al principio buscar los versículos, unos dicen, oye, ustedes están muy avanzados, quiere uno alcanzarlos, ustedes van muy rápido leyendo la Biblia. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buenas noches a todos. Entonces, uno dice, a ver, ¿cómo que tengo la palabra de Dios? A ver, dice la palabra de Dios que el que se une al Señor, mira, Primera de Corintios, ve aquí a Primera de Corintios 6, ¿sí? Primera de Corintios 6 dice, 6:17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Es decir, cuando tú recibiste a Cristo como Señor y Salvador, Dios puso un espíritu nuevo y pudo unirse su Espíritu Santo a tu espíritu. A tu espíritu. ¿Qué tal, Octavio? ¿Cómo estás? Buenas noches. Entonces, al tú recibir al Espíritu Santo en tu corazón, ¿quién es el Espíritu Santo? Es el Padre y el Hijo. ¿Y quién es el Hijo? El Verbo, es la palabra de Dios. Entonces, por eso, tú desde que naciste de nuevo, tienes ya la palabra de Dios en ti, ¿sí? Mira, por eso dice aquí en el libro de Santiago, nos dice en Santiago 1, ¿sí? Santiago 1:21 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada. ¿Qué significa implantada? Algo que ya fue puesto en un lugar. Cuando dicen, te hicieron un implante, ¿no? Los dentistas, ¿no? ¿Qué es un implante? Pues ponen algo dentro, ¿no? Entonces Dios implantó su palabra en tu espíritu, porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Por consiguiente, se cumplió lo que dijo en Hebreos. Voy a escribir la palabra en ustedes, dice aquí, fíjate, en Hebreos 8, vamos a ver si es en Hebreos 8 o en Hebreos 10, dice Hebreos 8:10, por lo cual este es el pacto que voy a hacer con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos. Estoy de acuerdo. La palabra de Dios está subiendo a tu mente y sobre su corazón la escribiré. Sobre nuestro corazón ya la escribió. Es decir, este espíritu que tienes ahorita tiene la palabra de Dios. Este espíritu ya da ese fruto. Este espíritu ya da ese fruto. Por eso dice aquí en Gálatas 5:22, ¿sí? Mas el fruto del espíritu, ¿sí? No dice más el fruto que dará tu espíritu. No, el fruto que da tu espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, mansedumbre, templanza, ¿sí? Contra tales cosas no hay ley. Eso ya lo da tu espíritu porque la palabra ya fue implantada. En esto consiste el nuevo pacto que Dios hizo con nosotros. Este nuevo pacto es que antes no se podía tener al Espíritu de Dios en nosotros. Ahora sí lo puedes tener. Y por eso nosotros tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón para que nos vaya transformando por medio de la palabra. Mira, vamos aquí a Primera de Pedro.
1, en Primera de Pedro 1, déjame decirte cuál es. Dice Primera de Pedro, dice Primera de Pedro 1:22, habiendo purificado. ¿Qué es purificar? Limpiar, cambiar, transformar. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu. ¿Mediante quién? Mediante el Espíritu. Para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros, entrañablemente de corazón puro, ¿sí? Entonces vamos a volver a leer el 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, ¿sí? Mediante el Espíritu, o sea, a través del Espíritu de Dios, a través de tu Espíritu, donde está implantada la palabra, donde ya está dando ese fruto tu Espíritu, te está transformando Dios en tu manera de pensar, está transformando tu alma. Por eso dice, muchos versículos los podemos comprender entendiendo esta gran verdad. Por ejemplo, cuando tú ves aquí en Efesios, por ejemplo, en Efesios 4, mira, en Efesios 4 nos dice el Señor, ¿sí? Renovaos, ¿sí? Efesios 5. Siempre lo tengo muy a la mano. Déjame ponerme mis lentes. Dice Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, o sea, dices, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójate, porque no te has despojado del todo. ¿Sí? En cuanto a la pasada manera de vivir, despójate del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, ¿sí? Conforme a la carne. Dice en el 23, renuévate en el espíritu de tu mente. Renuévate en el espíritu de tu mente, ¿sí? Y vístete del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, ¿qué significa? Que Dios ya hizo la obra aquí en nosotros. Ahora nosotros tenemos que, a través del crecimiento espiritual, ir cambiando nuestra mente. Pero esa es una obra que Dios está haciendo a través de ir creciendo en la palabra de Dios, ¿sí? Recuerda lo que decíamos el día de ayer. Mira, hay un versículo que nos da mucha revelación. Vamos a Isaías 28. Vamos a Isaías 28. Dice Isaías 28, 9. ¿Sí? Dice Isaías 28, 8. Porque toda la mesa está llena de vómito y suciedad, hasta no haber lugar limpio. O sea, dice, todas las obras del hombre no funcionan, no sirven. Dice en el versículo 9, ¿a quién se enseñará ciencia? ¿A quién se enseñará qué? Ciencia, o a quién se hará entender doctrina. ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? ¿A ellos se les va a enseñar doctrina? ¿Sí? ¿Sí? O sea, mira, yo recuerdo muchas veces en el deseo de que las personas cambien, se hablaba de tener iglesias de niños. O sea, en lugar de tener una iglesia de adultos, tener una iglesia de niños, ¿no? Que porque así desde chiquitos, claro, es correcto, desde chiquitos están aprendiendo la palabra de Dios, pero la palabra de Dios, para que tú puedas cambiar,
Para que tú puedas cambiar, necesitas primero que un niño nazca de nuevo. Un adulto, quien sea, un incrédulo, necesita nacer de nuevo para que entonces Dios quite el corazón de piedra y ponga un corazón de carne y pueda poner un espíritu nuevo en ti, y entonces ponga el Señor su Espíritu Santo, y entonces al estar Dios habitando en ti, Él te va transformando con esa palabra implantada, va haciendo que tú vas renovando tu manera de pensar. Entonces ahora imagínate, un niño que no ha nacido de nuevo, le estás repitiendo la palabra y se la aprende de memoria, y le dicen que tiene que aprenderse el versículo tal, de tal a tal, de tal a aquello, del otro, pero lo está haciendo en su mente, lo está haciendo por mandamiento, y eso no es el plan de Dios. Dios, al ver la desobediencia que el hombre no podía cambiar, hizo un pacto con su pueblo y dijo: voy a transformarlos. Y este plan incluía a nosotros los gentiles, a nosotros los gentiles. ¿A quién se le va a enseñar ciencia? ¿A los destetados? ¿Sí? ¿Se les va a enseñar a los arrancados de los pechos? ¿A quién se le hará entender doctrina? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí y otro poquito allá, ¿sí? No pueden cambiar. Mandamiento tras mandamiento no pueden cambiar. Renglón tras renglón no pueden cambiar. Línea sobre línea, un poquito de recibir aquí, un poquito no, dice, porque en lengua de tartamudos y extraña lengua hablará a este pueblo. O sea, cuando tú estás orando en lenguas, Dios te está edificando, recordando esto muy importante. A ver, Primera de Corintios nos dice que el crecimiento lo da Dios. El crecimiento, ¿quién lo da, mis hermanos? Lo da Dios. Primera de Corintios 3. Mira, abre tu Biblia ahí en Primera de Corintios 3 y dice claramente, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? ¿Quiénes somos todos aquellos que predicamos como tú también predicas la palabra de Dios? Pero solamente somos instrumentos de Dios, ¿sí? Dice 1 Corintios 3, 5, que pues es Pablo y que es Apolos, servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, dice dice Pablo, Apolos vino a darles palabra. Pero el crecimiento lo ha dado Dios, ¿sí? Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Entonces, piensa en esto. Entonces, el crecimiento espiritual, ¿quién lo da? Solamente lo da Dios, ¿no? Y tú puedes decir, es que yo voy a crecer en la palabra de Dios, pero necesitas pedirle a Dios que te dé el crecimiento. Y te lo va a dar a través de conocerlo a Él, de conocer su ciencia, de conocer su sabiduría, de conocer. Hay algo muy importante, estarle pidiendo: Señor, dame sabiduría. Solo Dios da el crecimiento. Entonces, cuando tú vuelves a ver que mi esposa ha estado predicando ahorita sobre el tema de orar en lenguas, mira, Primera de Corintios 14, dice: el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, ¿sí? Pero si el que da el crecimiento es Dios, entonces, ¿cómo es que a sí mismo se edifica? Porque está orando a Dios y Dios le está dando crecimiento espiritual, ¿sí? Dios le está dando crecimiento espiritual. ¿A quién se le enseñará ciencia? ¿A quién se le enseñará sabiduría? ¿A quién se le enseñará doctrina? ¿A los niños? No. En lengua de tartamudos hablará a este pueblo. Tú eres parte del pueblo de Dios ahora, ¿sí? Ellos también son el pueblo, pero ahorita están separados de nosotros. ¿A quién? Entonces,
punto importante. ¿Quién es el que da el crecimiento? Dios. No hay otro que pueda dar crecimiento. Entonces, cuando yo me pongo a orar en lenguas, ¡ay, me edifico! ¿Y quién me está edificando? Me está edificando Dios. ¿Sí? Por eso, a veces vemos que hay gente que quiere orar en lenguas y luego quiere saber qué oró y que necesita la interpretación, y está bien. Pero más importante es que ores en lenguas, ¿sí? Porque entonces Dios te está edificando. Entonces vamos a ver, ¿de qué manera Dios edifica? ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? Servidores de Dios por los cuales habéis creído, pero el crecimiento, ¿quién lo da? Dios. Entonces tú creces a través de la palabra de Dios, tú creces a través de los predicadores que hablan por el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo. Es muy importante que quede claro, el que da el crecimiento es Dios a través del Espíritu Santo, ¿sí? Así es que tú y yo vamos creciendo por el Espíritu Santo y no por el predicador, ¿sí? Mira, dice aquí en Primera de Pedro, que está hablando de este plan perfecto que Dios hizo, ¿sí? Dice, Primera de Pedro 1:12, a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora en este tiempo son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Las cosas son anunciadas de Dios por medio de aquellos que predican el Evangelio por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿de qué manera crecemos bíblicamente? Uno, a través de los predicadores que predican por el Espíritu Santo. ¿Sí? No son ellos, no es Pablo, no es Apolos. Esa manera se da el crecimiento espiritual. Otra manera de crecer espiritualmente es orando en lenguas. Como decía yo el otro día, el domingo, ¿cuántas veces hemos escuchado a personas que dicen, es que yo oro en lenguas y siento que no digo nada? Pues no vas a decir nada. Estás orando en lenguas y estás hablándole a Dios. Estás ahora hablándole a Dios, y el que ora en lenguas a sí mismo se edifica, ¿sí? Dice, porque por el Espíritu habla misterios, ¿sí? Dice Primera de Corintios 14:2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Y cuando des aquí en el versículo 4, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Es decir, si a sí mismo se edifica, es decir, crece espiritualmente, ¿sí? La persona que ora en lenguas. Ahora, ¿quién da el crecimiento? Lo da Dios, ¿sí? Entonces, por eso podemos entender lo de Isaías, donde Isaías dice, en lengua de tartamudos hablaré a este pueblo. ¿Para qué nos habla? Para edificarnos. ¿Para qué nos habla el Espíritu Santo? Para edificarnos, ¿sí? ¿Para qué permite que se predique el Evangelio por aquellos que sean usados por el Espíritu Santo? ¿Para qué? Para edificación. Para edificación. Y todo el punto está, ¿para qué necesito crecer? Porque si crezco, entonces renuevo mi manera de pensar y Dios me transforma. Dios me transforma a través de escuchar la palabra de Dios. Ya no es por el mandamiento, ¿sí? Por eso, mira, aquí regresando a Primera de Pedro, que piensa en todos estos profetas y todos los profetas
que estuvieron en el Antiguo Testamento profetizando este tiempo. Mira, primera de Pedro 1:10, los profetas, que desde luego que hicieron los profetas, profetizaron, que profetizaron del favor destinado a nosotros, dice, de la gracia destinada a nosotros. Yo le pongo la palabra del favor, ¿sí? Del favor destinado a nosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. A ver, entonces, ¿de cuál salvación? Si en el Antiguo Testamento Dios les dijo, si ustedes obedecen toda la ley, van a alcanzar a ser salvos, ¿no? Van a ser salvos. Pero ninguno puede salvarse por el mandamiento, ¿sí? Entonces, ¿de qué salvación está hablando? Del nuevo pacto, que la Biblia lo llama como nuevo pacto porque era un pacto que tenía con los hebreos, con el pueblo judío. Y en este nuevo pacto, dijo el Señor, voy a escribir mi palabra en sus espíritus y en sus mentes haré que la tengan mi palabra para que cambien y entonces obedezcan mi ley, ¿sí? Entonces los profetas que profetizaron del favor destinado a nosotros, o sea, a su pueblo, que ellos se van hasta la gran tribulación, pero nosotros ya estamos disfrutando de esta profecía, de la gracia destinada a nosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta manera de podernos salvar que es maravillosa, porque Dios nos salva a través de su precioso Espíritu, a través de que Él habite en nosotros, a través de estarnos transformando a nosotros, porque si Jesucristo no hubiera, ¿qué tal María Rosas? Buenas noches. Katy Camarillo, linda, no te había saludado. ¿Qué tal Ricardo Palma? ¿Cómo estás? ¿Sí? O sea, aquí viene un punto importantísimo. Si tú quieres verdaderamente tener una vida en paz y tener una autoridad aquí en la tierra, y tú quieres vivir reposadamente y que tu paz vaya aumentando, y lo más maravilloso, que puedas ir al cielo, que es más importante la eternidad que cualquier cosa, te debes de volver un discípulo de Jesucristo para estar creciendo espiritualmente. ¿Y cómo crezco? Escuchando la palabra de Dios a través de los predicadores que son usados por el Espíritu Santo, que predican la palabra por el Espíritu Santo. La otra es orando en lenguas, porque el que ora en lenguas, Dios lo edifica. Entonces, si mi hermano, tú eres aquellas personas que dices, yo ya no casi no oro en lenguas porque siento que no digo nada, no dices para ti nada. Tu entendimiento queda sin fruto, pero tu espíritu es edificado, ¿sí? Así es que esta salvación que es para nosotros y que es muy importante, el crecimiento espiritual, ¿sí? Versículo 11 dice, escudriñando los profetas, ellos escudriñaron qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Ellos escudriñaron qué persona, y ¿sabes qué persona fue? El Señor Jesucristo. Y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos, las glorias que vendrían tras ellos. O sea, ellos, imagínate, los profetas decían, todas estas glorias van a venir para ellos, ¿no? Para todos aquellos que tengan esa salvación. Claro, ellos le estaban escribiendo al pueblo, ¿no? ¿Sí? Pero en realidad nos damos cuenta que el pueblo no está descartado de esta hermosa salvación. El pueblo no está descartado, pero por la dureza de sus corazones, Dios los envía hasta la gran tribulación, ¿sí? Sí vas a encontrar iglesias de judíos, pero son así casi contadas. En número son muy poquitas en proporción de todos los gentiles que hemos llegado a Cristo. Son muy pocos los que hay
porque ellos están destinados para ser salvados en la gran tribulación. Por eso, mira, cuando dice aquí en Romanos 11, dice Romanos 11, dice Romanos 11, 25, porque no quiero, hermanos, dice el apóstol Pablo, no quiero, hermanos, que ignoréis este tremendo misterio, para que no seamos arrogantes en cuanto a nosotros mismos, que ha acontecido, o sea, ha sucedido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Entonces, Dios ha permitido que estén endurecidos porque fueron duros de corazón y los endureció, y van a poder ser salvos hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, la plenitud de todos los gentiles. Entonces, ese es, bueno, pues es un castigo que Dios puso a su pueblo, y Él es soberano y Él sabrá por qué puso esa fecha. Ellos mismos, después de que el Señor Jesucristo vino a ellos, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, y todavía le dijeron que el Señor Jesucristo echaba demonios hacía los milagros por Belcebú. Fue cuando el Señor, el Padre Celestial, dijo, ya, se acabó. Y empezó a hablar en parábolas. Le preguntaron, Señor, ¿por qué les hablas por parábolas? Porque a ustedes, dice a los discípulos, a ustedes les has dado a conocer los misterios del reino, mas a ellos no. Mas a ellos no les será dado. Entonces, sí van a ser salvos, claro que van a ser salvos, ¿sí? Pero hay un plan de Dios que lo hemos estado estudiando de Apocalipsis durante muchos años, y nos puede dejar muy claro esta situación. Pero entonces, ¿qué es lo que queremos hoy dejar muy claro? ¿Qué es lo que queremos dejar muy claro aquí? Para que puedas tú cambiar y dejar de hacer lo que antes hacías, y te puedas vestir del nuevo hombre creado según Dios, en santidad y en justicia de Dios, este hombre interior que ya Dios te dio. Para que tú puedas cambiar, necesitas crecer espiritualmente. ¿Y cómo crezco? Volviéndote un discípulo de Jesucristo. ¿Cómo me vuelvo discípulo de Jesucristo? Con lo que estás haciendo ahorita, escuchando la palabra de Dios por los que predican el Evangelio. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Si tú escuchas otros predicadores y no te está hablando el Espíritu Santo, solamente te están dando consejos del mundo sin crecimiento espiritual, no vas a cambiar, no vas a cambiar. Lo único que te va a cambiar es la palabra de Dios. Fíjate, por ejemplo, ayer estábamos hablando de esto mismo. Hoy estamos rectificándolo más que nada, más que nunca. Y estábamos hablando de esto, y se quedó puesto el Instagram, y continuó otro predicador, y estaba con su esposa dando consejos de cómo llevar un mejor matrimonio y todo, pero una mezcla entre el mundo y la palabra de Dios, que dice, mira, es que en un matrimonio somos un equipo y que somos esto, o sea, dices, híjole, eso lo hemos escuchado tanto, puros consejos de psicología, de buenos pensamientos, de todo. ¿De qué van a servir si lo único que sirve es la palabra de Dios? Que tenemos que ser sensatos, tenemos que ser, la verdad, planear. Y dices, todo eso, no, lo que nos va a cambiar, lo que te va a cambiar. Mira, yo no sé ni qué necesitas tú, ni tú sabes qué necesito yo, pero Dios, que escudriña los corazones, sabe qué necesitamos, y Él es el que te va a dar lo que tú necesitas. El Señor que escudriña las mentes
¿sí? Por eso siempre dice en el libro de Hebreos, dice, no endurezcas tu corazón ante la palabra de Dios. No busques en dónde te endulcen el oído. Deja que la palabra de Dios sea la que te cambie. Mira, aquí en Hebreos 10 dice, es Hebreos 8, perdón, a ver. Dice, no endurezcas tu corazón al Espíritu de Dios, escucha al Espíritu Santo, ¿sí? Bueno, vamos a leer este de Hebreos 10, ¿sí? Dice Hebreos 10, 14, porque con una sola ofrenda, dice, hizo perfectos para siempre a los santificados. A ver, pero si yo sigo fallando, Señor. Pues sí, pero el Dios va a terminar la obra en ti y en mí. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes la voy a escribir. ¿Sí? Así es que nunca endurezcas tu corazón ante el Espíritu Santo, ¿sí? Así es que déjame ver si lo dice primera Hebreos 4. Hebreos 4, 5 dice, y otra vez aquí no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, entrar en el reposo. O sea, ¿sí? ¿Qué es entrar en el reposo? Que cuando venga el tribunal de Cristo, el Señor diga, a ver, quiero ver qué hiciste mientras estuviste en el cuerpo. Porque fuiste creado en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. ¿Sí? ¿Y cómo vas a hacer buenas obras? Las obras buenas las vas a hacer porque Dios te va a transformar. ¿Sí? Por sus frutos los conoceréis, dijo el Señor. Y entonces aquí nosotros vemos en Hebreos 4 dice, por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy diciendo después de tanto tiempo por medio de David como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón, ¿sí? No endurezcas tu corazón, es decir, todo lo que el Espíritu Santo te esté dando, tienes que recibirlo y decir, voy a cambiar, y el Espíritu de Dios va a hacer que cambies. ¿Cómo vas a cambiar? Creciendo espiritualmente. Por eso nosotros debemos predicar el Evangelio y nuestras reuniones deben ser llenas de palabra de Dios, porque por medio de la palabra de Dios vamos a purificar nuestras almas. En primera de Pedro dice, y habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, ¿sí? Habiendo purificado vuestras almas. ¿Y cómo logramos la obediencia a la verdad? A través de crecer espiritualmente. A través de crecer espiritualmente. Así es que dice, fíjate aquí, dice Hebreos 4:12. ¿Cómo es la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Que la palabra de Dios penetra. Una palabra de Dios que hace penetra hasta partir el alma y el espíritu. Recuerda que somos trinos, ¿sí?
Somos espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Entonces en Hebreos 4:12 la palabra de Dios, ¿cómo es? Es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos que penetra la palabra de Dios. Por lo tanto, la palabra de Dios que hace penetra. Entonces la palabra de los psicólogos y la palabra de buenos consejos, esa no separa el alma del espíritu. Por consiguiente, no puede hacer nada porque la palabra de Dios es la que nos cambia, ¿sí? Porque la palabra de Dios penetra hasta partir, hasta separar el alma y el espíritu, hasta separar las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces es muy claro, ¿sí?, que el Señor es el que se va a encargar de hacer la obra en nosotros. Nosotros lo que tenemos que hacer es volvernos discípulos de Jesucristo para ser transformados por el poder de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Fíjate, dice Hebreos 6. Déjame tomar un poquito de agua. Hebreos 6. Dice, Hebreos 6, 11. Pero deseamos que cada uno de nosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de ir al cielo, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no nos hagamos perezosos sino imitadores de aquellos que por la fe, ¿y cómo logras que tu fe se fortalezca? A través del oír y el oír por la palabra de Dios. ¿La fe por qué viene, hermanos? Por el oír y el oír por la palabra. Porque a veces decimos por el oír y oír la palabra de Dios, ¿no? No, es por la palabra. El oír y el oír por la palabra. ¿Sí? Ahí se fortalece nuestra fe. ¿Sí? Sino invitaderos de aquellos que por la fe y la paciencia heredan todas las promesas. Entonces, ¿cómo puedo heredar todas las promesas? Por medio de la fe, de confiar en un Dios tan grande. ¿Cómo puedo ganar todas las promesas? Por medio de la paciencia. Entonces, ¿por qué Dios no nos contesta las oraciones de inmediato? Porque quiere desarrollar en nosotros, ¿qué? Paciencia. Amén. ¿Y qué está haciendo al tenernos en fe? Escuchando la palabra de Dios en fe, nos está dando crecimiento espiritual. Por el oír, por la palabra de Dios. Es decir, por medio de la palabra de Dios, Dios nos cambia, Dios nos da crecimiento. ¿Cómo crezco en fe? Por medio de el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Sí? Por la palabra de Dios. Y entonces dice, versículo 13, por cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor, ¿sí? Pero mira, déjame buscar dónde quiero llegar. Versículo 19. Dice, versículo 18, perdón, ¿sí? Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para tomarnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Cuál es nuestra esperanza? Ir al cielo. ¿Cómo puedo ir al cielo? Si me dejo transformar por Dios. ¿Y qué necesito para que yo me transforme? Necesito que la palabra de Dios me transforme. Necesito volverme discípulo. Necesito crecer espiritualmente. Oye, si oro en lenguas también crezco, sí. ¿Sí?
Claro, porque dice que así mismo te edificas, porque desde Isaías el Señor prometió que en lengua de tartamudos hablaría este pueblo, y el único que edifica se llama Dios. Y a través de tu crecimiento espiritual es como tú y yo podemos cambiar. Dice, para tomarnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Versículo 19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. ¿Sí? Esa esperanza la cual tenemos, fíjate que ya este momento que estamos bien seguros, la cual tenemos como segura que vamos a entrar al cielo y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo en el lugar santísimo. Y hasta penetra ¿dónde? Hasta penetra dentro del velo. Versículo 20, donde Jesús entró por nosotros. Nuestro Señor Jesucristo fue a derramar su sangre en el lugar santísimo. El Señor Jesucristo entró al lugar santísimo en un tabernáculo no hecho de manos, no hecho de hombres, sino celestial, donde Jesús entró por nosotros como precursor. Y al decir precursor significa que Él iba delante de muchos que habíamos de venir. Entonces, mis hermanos, nosotros vamos a entrar a ese lugar santísimo no hecho de manos, sino hecho en el cielo, donde el Señor derramó su sangre y el Señor Jesucristo entró como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, que es otro estudio, pero lo que es importante es ver que Jesús entró en un tabernáculo no hecho de manos, un tabernáculo el cual es eterno. Mira, vamos aquí a 2 de Corintios 5. ¿Sí? Aquí dice 2 de Corintios 5, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, o sea, este tabernáculo se va a deshacer, tenemos de Dios un edificio. ¿Cómo se llama ese edificio? La Nueva Jerusalén. Una casa no hecha de manos, eterna ¿en dónde? En los cielos, que se llama la Nueva Jerusalén. Y por eso también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, ese cuerpo glorificado que va a formar parte de la Nueva Jerusalén, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, ¿sí? Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, que es este hombre de pecado, gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida, ¿sí? Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Amén. Entonces, el Señor Jesucristo, cuando fue a la cruz, subió al tercer cielo a derramar su sangre en un lugar santísimo donde corrió el velo y fue el precursor para nosotros poder ir al cielo. ¿Y cómo vamos a poder ir al cielo, al tercer cielo, como dice Georgette muy atinadamente? Sí, es el tercer cielo. ¿Y por qué es el tercer cielo? Porque en el tercer cielo no hay materia, no hay, todo es espiritual, no existe materia, no existe ningún planeta, no existe un cuerpo, existen cuerpos glorificados, existe lo que es espiritual. Entonces, a lo mejor ya me estoy saliendo un poco de todo el contexto que de lo que yo quiero dejar muy claro el día de hoy, que realmente sí terminamos el día de hoy de explicar esto. Muchos de nosotros estamos hechos a la idea de que dicen, tienes que obedecer este mandamiento, tienes que obedecer este mandamiento. Tú vas a poder cambiar si creces espiritualmente. Mira, Efesios 2, a ver, es que había que a medida que lo
voy mencionando lo que el Señor me ha puesto en el corazón muy fuerte, es aquí en Efesios 2, dice claramente que fuimos creados en Cristo Jesús. ¿Para qué fuimos creados en Cristo Jesús? Para buenas obras, dice Efesios 2:10, porque somos hechura de Dios, somos hechura suya, y nos creó en Cristo Jesús. ¿Para qué nos creó? Para buenas obras, llevando buen fruto en toda buena obra. ¿Sí? Por eso el Señor Jesucristo dijo, por sus frutos los vas a conocer a los verdaderos cristianos. A los verdaderos cristianos se les conoce por el fruto. Por eso el Señor dijo aquí en Mateo 5, mira, Mateo 5 dijo el Señor Jesucristo, imposible que el mal árbol dé buen fruto, no puede. Un mal árbol no puede dar buen fruto, ¿sí? Así es que dice, es Mateo 7, perdón, ¿sí? Dice Mateo 7, 18, no puede el buen árbol, dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Es decir, no puede una persona que no se ha transformado por la palabra de Dios dar un buen fruto. No lo puede hacer. ¿Sí? Va a intentarlo, porque lo intenta por el mandamiento. Mira, un ejemplo de ello son los noviazgos, ¿no? Cuando las personas son novios o se están enamorando, ponen su mejor cara y hacen las cosas de tal manera que dicen, qué bárbaro, este es muy buena gente, ay, este es muy lindo, esta es muy linda, mira lo que hizo. Pero en el momento que se casan, parece que se quitan la máscara y dicen, soy el verdadero, o sea, todo lo que estuve haciendo, estuve fingiendo. Pues sí, porque no puedes. Aquí dice, no puede el buen árbol dar malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos. Ni el árbol malo dar frutos buenos. Ni el árbol malo puede dar buenos frutos. ¿Sí? Así es que todo el árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Sí? Es decir, se va al Hades o se va a las tinieblas de afuera. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Sí? Por eso dice el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de Dios. ¿Cómo hace la voluntad de Dios? Porque se vuelve un árbol de buen fruto, porque ya no puede dar mal fruto. Y aquí claramente en el libro de Colosenses 1, entonces dice en Colosenses 1:9, por lo cual también nosotros desde el día que los oímos, Colosenses, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad. ¿En qué? En toda sabiduría e inteligencia espiritual. Gracias. Gracias. Así es la oración que tenemos que hacer por los hermanos. Señor, dale a mi hermano, dale a mi hermana un espíritu de sabiduría y de revelación. Dale, Señor, el conocimiento tuyo, Señor, que él siga creciendo, ella siga creciendo en tu palabra, Señor, porque entonces vas a crecer espiritualmente, porque por el puro mandamiento no vas a cambiar. La única manera, y eso es lo más maravilloso, es que Dios va a poner en ti, en medida que tú crezcas, el querer como Él hacer, por su buena voluntad. ¿Y cómo lo va a hacer Dios todo esto? A medida que tú crezcas, el Señor te está transformando y está siendo creado para buenas obras,
¿sí? Por eso el Señor está obrando en ti. Deja ver si lo aquí dice dice, creo que lo escribí acá. Filipenses 2:13. Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en nosotros, produce Dios en nosotros. Porque Dios es el que en nosotros. ¿Qué produce Dios en nosotros? Así el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Entonces este versículo nos encierra una gran verdad, ¿sí? Una gran verdad que nos está diciendo, hermano, lo que tú necesitas es que Dios te dé el crecimiento. ¿Y cómo me da el crecimiento Dios? A través de los que predican el Evangelio por el Espíritu Santo. Si estás en un lugar donde está un predicador y no lo hace por el Espíritu Santo, te está haciendo puros ejemplos del mundo y que hay un autor de allá y que fulanito escribió esta frase y que dice que es muy buena, eso no te va a cambiar. Lo único que te va a cambiar es la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo crezco para que Dios ponga en mí el querer como el hacer por su buena voluntad? Porque yo deseo ir al cielo, yo deseo estar aquí, hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra, para que yo sea igual que Jesucristo y mi paz vaya en aumento. ¿Qué tengo que hacer? Necesitas crecer espiritualmente. Y a medida que vas creciendo como si fuera una escuela, Dios te va metiendo en pruebas para que vayas pasando el examen y vas creciendo y tu fe se fortalece y vas siendo justificado y justificado y justificado. Porque dice aquí, Filipenses 2:13, porque Dios es el que en nosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Y cómo lo hace? A través de escuchar a los predicadores que prediquen por el Espíritu Santo. ¿Qué otra manera lo puedo hacer? Lo puedes hacer a través de orar en lenguas. Ese es algo que Dios nos dice, porque el que ora en lenguas a sí mismo se edifica. ¿Quién da el crecimiento? Lo da Dios. ¿Sí? ¿Y qué va a suceder a medida que vais haciendo? Se va cumpliendo lo que dijo el Señor en Efesios 2. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Y todo árbol que no dé buen fruto será echado en el fuego. Y todo árbol que dé buen frutos será por nuestro Padre, será que Él es el labrador. Yo soy la vid, mi Padre es el labrador. Aquel que dé buen fruto, mi Padre lo limpiará, o sea, lo limpiará en su corazón. Qué manera de el Señor nos habla, es impresionante. Juan 15 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, el Padre lo va a quitar. ¿Sí? Y todo aquel que lleve fruto, el Padre lo limpiará para que lleve más fruto. Y le dice a los discípulos, pero ustedes ya están limpios. ¿Por qué nos limpiaste, Señor? ¿Porque somos muy obedientes? No, los limpié con mi palabra. Les puse el querer como el hacer, por medio de la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Dice el Señor, permanecer en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes nunca van a poder cambiar si no están ligados a mí, a Cristo, a mi palabra. ¿Sí? Dice versículo 5, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, va a llevar mucho fruto, porque separados de mí, nada vas a poder hacer. Es que yo ya sé que Dios dice que perdone, es que Dios dice que no murmure, es que Dios dice que ya no diga groserías, es que Dios dice que ya no robe, es que Dios dice que ya no sea yo mentiroso. Ya lo sabemos. Ya lo sabemos todo lo que Dios quiere que no hagamos. ¿Sí?
Ya lo sabemos, o sea, quítense de vosotros toda gritería, ya lo sabemos, ¿sí? Es que Dios dice, no le des lugar al diablo. Si te enojas, mira, ahora que te enojes, no peques. No se ponga el sol sobre tu enojo, no le des lugar al diablo. El que roba, no robe más. ¿Sí? Ninguna palabra corrompida salga de tu boca, sino que la que sea buena necesaria para edificar a los creyentes. ¿Sí? Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. ¿Sí? Ya lo sabemos. Pero ¿por qué no lo hacemos? Pues porque necesitamos seguir creciendo. Porque hay cristianos que no crecen porque no han escuchado predicaciones al Espíritu Santo y porque no oran en lenguas. ¿Sí? Separados de Cristo nada podemos hacer. Yo soy la vid, mi Padre es el labrador. Aquel que no lleve fruto, mi Padre lo quitará. Pero aquel que lleve fruto, mi Padre lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Y cómo le hacemos, Señor? Permanecer en mí y yo en vosotros. Así como la vid y el pámpano, para poder dar fruto, el pámpano tiene que estar ligado a la vid, así ustedes tenemos que estar ligados a Cristo. ¿Y cómo me ligo a Cristo? Escuchando a Dios, escuchando al Espíritu Santo. ¿Por medio de quién? De aquellos que predican el Evangelio, por medio del Espíritu Santo. Pero si escuchas solamente consejos y consejos que mezclados con los del mundo, menos vas a cambiar. Menos vas a cambiar, pero tú vas a cambiar si tú escuchas, ¿sí?, al Espíritu de Dios. Y cuando escuches al Espíritu de Dios, no endurezcas tu corazón. Quita toda malicia, todo plan de tu alma de que yo quiero hacer esto. Señor, yo estoy aquí para escucharte a ti. Yo oro en lenguas para ser edificado. Yo abro mi Biblia pidiendo que tu Espíritu Santo me esté revelando misterios de Dios, ¿sí?, para que yo sea cambiado, Señor, porque es más importante para mí que tú hagas la obra en mí, Señor, y pongas el querer como el hacer por tu buena voluntad. Te damos gracias, mi Dios omnipotente, creador del cielo y la tierra. Yo te ruego nos sigas dando un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, a un varón perfecto, para que, Señor, así como eres tú, nosotros somos aquí en la tierra. Como tú eres, Señor, así tenemos que ser, porque fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Por eso, Señor, tú nos has dicho en tu palabra que debemos andar caminando siempre dando buen fruto, creciendo en la palabra de Dios. Te damos gracias, mi Dios omnipotente, porque ese es tu propósito. Te damos gracias, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Sí? Gracias, Georgette. Gracias a todos. Dios me los bendice mucho. Prepárate porque mañana tenemos palabra de Dios para que estés lista, para que estemos listos para seguir creciendo en la palabra de Dios. A Cristo sea toda la gloria. Amén. Dios me los bendice mucho, mis hermanos. Bye.